Bueno, pues surgen después de aquel año 2014, hay desinversiones. En el año 2020 nos inventamos lo del el fondo Next Generation, lo ponemos en marcha, ya nos acaba de decir Antonio que esto está reventando. Vemos que no va a ser la panacea, así como en principio fracking iba a ser la gran maravilla de transición, no lo fue, y ahora pues está pasando exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, lo que sí que apareció allá bueno, mucho antes de 2020, pero acompañando a 2020 fue el concepto de crecimiento verde, porque todas aquellas inversiones que se hicieron en las que involucraron que todos nuestros hijos, nuestros nietos y compañía apuntalasen los beneficios momentáneos de esas empresas que hemos hablado que se dedicaban a los hidrocarburos y que en 2020 se levantaron verdes, como en el tribunal aquel fractista que al día siguiente eran todos demócratas, ¿no? Bueno, pues aquí pasó exactamente parecido, ¿no? Viene acompañado una cuestión que se llamó el Pacto Verde o el New Green Deal, que era lo que bueno, hablamos de una reconversión de todo el sector energético, de tal forma que si nos fijábamos en aquel tiempo, están nuevas las piedras geológicas, deben ser también de la época del carbonífero. Si nos fijamos cómo el consumo de energía fue acompañado siempre, por supuesto, por la utilización en ese 80 y tantos hoy, pero hasta ahora prácticamente el 90% de combustibles fósiles, como os decía él, toda la instalación de las nuevas tecnologías llamadas renovables eléctricas industriales, que son las modernas tecnologías de captación de eólica y solar, nunca han dado toda la vuelta, nunca han sido circulares como en lo que vimos en el caso de la biomasa, ¿no? Que termina, digamos, con la primera revolución industrial que vimos antes, ¿no? En ese momento, pues nadie ha hecho un panel fotovoltaico con energía solar, no se ha visto todavía hacer una carretera eólica para acceder a un aerogenerador hecho con energía eólica. Es imposible, ¿no? Siempre está la cosa del diésel ahí, no solamente desde la minería que va a investigar, luego explorar y más tarde explotar, refinar, etcétera. Porque no solo conocemos, como os decía antes, dos tipos de minería, la basada en el diésel y la de la esclavitud, ¿no? En este caso, pues hoy están de las dos funcionando bastante bien, ¿no? Entonces, bueno, ante esta tesitura de que si crecía el consumo energético, crecían las emisiones, pues se planteó que igual, por supuesto, si crecen las emisiones, crece el consumo de energía y crece el PIB, que es GDP en inglés, pues entonces vimos como en el caso de la Comunidad Europea, pues el PIB en un momento dado creció, fijaros, a partir de 2008, bueno, tuvo un problema aquí pero las emisiones empezaron a disminuir. Alguien se encendió una bombilla y dijo: oh, ya está, podemos desvincular el crecimiento económico del consumo de recursos y de las emisiones de CO2, con lo cual podemos crecer económicamente todo lo que queramos sin consumo de recursos. Y eso se puso muy de moda, sobre todo gracias a Cañete, que fue en su momento el ministro que estaba en Europa como comisario del tema de energía y medio ambiente, y se van a hacer gráficas como esta. Aquí tenéis como estas habían sido las emisiones de CO2 y estas son el crecimiento económico en términos de PIB, y decíamos pues que a partir del año 2016, que había un momento en el que esto básicamente llegaría en el 2019-20, bajaríamos, caería de golpe gracias a las nuevas tecnologías de captación de energía renovable y a la introducción de los procesos de automatización, y inteligencia artificial y procesos de automatización, y entonces seguiría creciendo el PIB. Bueno, esto fue la solución que dio Alex Cañete para, sobre todo, combatir el cambio climático con una cosa que se llamaba varita mágica, ¿no? Es decir, íbamos a crecer económicamente sin tener que consumir recursos. Y, por lo tanto, parábamos la emisión de gases de efecto invernadero y otro tipo de tóxicos, como hemos visto antes, que se perdían al digamos, desacoplarnos de esa relación circular con el planeta, ¿no? El problema está que esto crece, se extiende, y nuestro querido consejero Miquel Irujo, hoy es consejero de Innovación, Industria e Innovación del Gobierno de Navarra, pues escribe en el Green Deal un pacto verde para transformar la economía y salvar el planeta, y nos llega a decir que el crecimiento económico estará disociado del uso de recursos.
Bueno, esto llamó mucho la atención en el año 2020 cuando se lanza el Pacto Verde Europeo y los fondos Next Generation. Y entonces, bueno, me dice, oye, vamos a ver, a estudiar esto. Entonces hay ciertos estamentos oficiales que empiezan a estudiarlo. Uno de ellos es la OTAN. Y la OTAN llega a la conclusión de que de eso nada. O sea, tú no puedes crecer económicamente sin el consumo de recursos. Es verdad que puedes optimizar algunos de los procesos industriales, pero olvídate. Otro de ellos es la Agencia Europea de Medio Ambiente, lo mismo, que no analiza pues, cuestiones relacionadas con la fotovoltaica y con otros tipos de tecnologías de captación de energía renovable y llega a la conclusión de que tampoco es así. Así que al final se encarga un informe que lleva 800, un metaestudio que lleva 835 artículos seleccionados que comenten la posibilidad de crecer económicamente desacoplándolo del consumo de recursos y también llegan a la conclusión de que eso no es viable. Es verdad que se puede dar en un momento dado, en un lugar dado, en unas condiciones muy determinadas, pero que desde luego la economía global no va a crecer porque nos apetezca sin consumir recursos, ¿no? Esta otra de las gráficas maravillosas que salió en los informes de la Agencia Internacional de la Energía, que ha salido hace todo el tiempo. Para los que no sepáis, la Agencia Internacional de la Energía es un órgano consultivo de la OCDE, del que España es miembro, que informa a los países sobre temas energéticos, estrategias y tal, ¿no? Y con esos gráficos que hemos visto antes y con este pues nos decía estas cosas. Este se publicó en el informe del año 2013 y abarcaba toda la evolución económica en términos de PIB y consumo de energía desde el año 1971, en este cuadradito, hasta el año 2012, en este redondelito. Y como veis, claro, según aumentaba el consumo de energía, iban aumentando el crecimiento del PIB. Eso pasa muy bien, se ve muy bien en Estados Unidos, se ve muy bien en la Unión Europea. Hasta que llega el año 2008 y ¡pum!, el batacazo. Aquí colapsan los mercados, todo el sector inmobiliario se va al garete con la punta de lanza de Lehman Brothers y colapsan los mercados y empieza lo que se llama la crisis, ¿no? Esta crisis se extiende hasta nuestros días, pero sí que se observa una cosa muy interesante, que después del colapso de los mercados, Estados Unidos aumenta su PIB disminuyendo el consumo de energía y la Unión Europea va por el mismo camino. Es decir, que dicen, ¿todo lo veis? Sois unos agoreros. Estaba clarísimo que se podía hacer. Podemos crecer económicamente hacia acá disminuyendo el consumo de energía hacia abajo, ¿no? Y entonces se ve que sale. Pero claro, esta gráfica duró lo que duró en muchas de las páginas de internet porque fue desapareciendo paulatinamente y bueno, te la hemos rescatado, la seguimos poniendo porque es muy interesante. Y dice algo muy bueno, que hay un truco que está en rojo que se llama China, ¿eh? Y otro, bueno, que es India también, en amarillo. Es decir, que al final, ¿qué pasó? Pues que todos aquellos procesos industriales que llevaban un montón de consumo de recursos, carbón, minerales, petróleo, etcétera, los mandábamos a China, porque en ese momento el gasoil estaba muy barato y entonces lo que hacíamos era que directamente nos venían ya todos los productos manufacturados y las baratijas que consumíamos ya venían hechas. Y aquí no había emisiones de CO2. Es decir, habíamos mandado la porquería a otro sitio, como si la atmósfera tuviese frontera. Al final, no hay trucos, ni magia. Esto trajo muchas consecuencias. Una de ellas fue que la sociedad occidental, Europa y Estados Unidos sobre todo, se endeudaron sobre todo a lo que se llamaba la clase media, ¿no? Que está en franco declive, ¿no? Y, por supuesto, aparte de llevarse todos los procesos industriales por ahí fuera, el crecimiento económico se fue derivando directamente hacia las grandes empresas o hacia las grandes corporaciones que cotizaban en los mercados internacionales, en bolsa, ¿no? Finalmente, lo que sí que vimos, a partir sobre todo del año 2020, es que la clase media se fue empobreciendo, al mismo tiempo que crecían los beneficios económicos, disminuía el poder adquisitivo de las clases medias, pero al mismo tiempo también, sobre todo desde el año 2020, llegó a aumentar muchísimo el número de multimillonarios. De tal forma que ya a partir del año 2020 se detecta que solo cuatro personas tienen tanta riqueza como el 30% de la población española que está en riesgo de pobreza, que son 15 millones de personas, aproximadamente la población de Madrid y Cataluña juntas, de la Comunidad de Madrid y Cataluña juntas. Esas personas son Amancio Ortega, su hija Marta, Joan Reutz y Antonio Turiel. Ahora son entre los cuatro tienen tanta riqueza como todos los pobres españoles.
Bien, esto poco a poco pues iba en contra de uno de las premisas de los 17 objetivos del desarrollo sostenible, que no solamente los primeros eran maravillosos, hambre cero, pobreza cero, etcétera, pero uno de ellos era de evitar esta radicalización de los grandes beneficios para unas pocas manos o unas pocas empresas, y luego aprovechando que, bueno, al final toda esa riqueza fluyó de abajo arriba, es decir, los más humildes pagaron, sobre todo desde el año 2012, que es lo que se observa, la capacidad de crecimiento muchas veces obsceno que nos presentan los bancos. Por ejemplo, este año el Banco Santander ha tenido 35.000 millones de ganancias y tal, no sé qué, o de beneficios y tal, no sé cuántos por cien más que el año anterior, y el BBV y todos, ¿no? Realmente esto pues lo fue mirando y al final nos dimos cuenta de que no era una cuestión ambiental solo, sino que económicamente el mundo que le estábamos dejando a nuestros nietos era, pues toma, o sea, no solamente les habíamos involucrado en que entre todos, nosotros, ellos y sus descendientes, sin poder determinarlo, pagasen o sufragasen el cambio de burbuja en ese momento, ¿no?, energética, sino que al final pues les dejamos un mundo terrible. Y un poco lo que decía Antonio Turiel, se apuntó a este cargo de la imposibilidad del crecimiento verde de la propia Agencia Internacional de la Energía con una advertencia, diciendo que como la extracción y el procesamiento de minerales son a menudo muy intensivos en energía y cuanto más disminuye la mena, peor, pues que estamos muy influenciados por la tendencia de los precios de la energía. Estamos hablando del petróleo, claramente, ¿no? Además de factores como la concentración geológica, la capacidad de producción y los cuellos de botella en las cadenas de suministro que no se llegaron a solucionar en el año 2020, ¿os acordáis? Faltan microchips, falta no sé qué, hay un cuello de botella aquí. Bueno, todo aquello tampoco se siguió hablando de ello en los telediarios y tal, pero el problema no se resolvió. Sí es verdad que con 3 ejemplos lo podemos ver bien para nuestras expectativas en la Agenda 2030, en lo que queremos hacer de transición energética llamada, dentro del Pacto Verde, llamada limpia, necesitaríamos todo este cobre. Sabemos, porque los geólogos que hay aquí, sobre todo muchos de ellos que tienen hasta conocimiento del último centímetro cuadrado que hay en el planeta, pues esto es de lo que disponíamos o de lo que podíamos disponer en verde más clarito, que estarían construyéndose las minas ahora, ¿no? Había que multiplicar el cobre prácticamente por 2, ¿no? El litio por un montón, por una barbaridad en algunos aspectos, y eso es de lo que disponemos, y el cobalto pues lo mismo. Al final lo que sale es el año pasado, en 2024, Ursula von der Leyen a decirnos que tenemos que impulsar la minería dentro de las fronteras europeas, ¿no? Y tenemos entonces de uñas a muchos de los pueblos, otros territorios, que no quieren que se saque cobalto, que se saque litio, con unas minerías que, claro, está tan poco concentrada que tiene unos impactos medioambientales brutales, ¿no? Un ejemplo lo tenéis en el cobre, por ejemplo, que es este cuadradito rojo de aquí. En el año 1895, esta era la cantidad de roca que había que triturar para sacar 1 tonelada de cobre. O sea, un poquito, ¿no? Poco a poco, con el tiempo, que era un recurso no renovable, como todos los minerales, esto fue aumentando. Hasta que hoy llegamos al hecho de que hay prácticamente que triturar una cordillera para sacar la misma tonelada de cobre que sacábamos hace 100 y pico años, ¿no? Con el tiempo pasó lo mismo para el oro, para los diamantes, el uranio y para todo. O sea, son recursos no renovables. Es verdad que hay nuevas tecnologías mucho más eficientes y tal, pero desde luego tú no puedes luchar contra la segunda ley de la termodinámica. Se ve muy bien en la cantidad de porcentaje y la intensidad energética, la energía que tenemos que gastar para extraer una unidad de, por ejemplo, 1 tonelada de cobre. Con el 3% sacamos, bueno, necesitamos toda esta cantidad de energía, con el 2% prácticamente la misma, con el 1% también, pero a partir de cierta concentración tenemos que lanzarnos a lo que decía, a triturar cordilleras para poder extraer lo mismo que extraíamos. Y esto solo se hace con diésel, es decir, de momento no existe la minería eléctrica. Todos los ingenieros, desarrolladores y tal lo saben perfectamente y quisieron participar en todo esto. Saben que nuestros pensamientos... Bueno, si hay una arma de destrucción masiva importante es la página Excel. Eso está claro, ¿no? Que lo soporta todo. En una página Excel te puede decir milagros. Tú puedes pasar del gramo a la gigatonelada con un clic de ratón, o del vatio al megavatio al gigavatio sin tener que hacer nada. Pero es que en el mundo que nosotros vivimos, esto que acabamos de ver con el cobre, pasa porque aquí las cosas pesan, tienen rozamiento, hay masa y tenemos que ir al baño y cosas así, ¿no? Otra de las cosas que se pusieron sobre la mesa fue potenciar la economía circular,
como os digo, tenéis aquí a la catedrática Alicia Valero, que ella se ha trabajado en todo esto, en el tema del reciclaje. Hay algunas grandes dificultades para poder reciclar, sobre todo los más complejos de los accesorios o cacharros que utilizamos, como los móviles, las computadoras, etcétera, porque llevan unas mezclas tremendas, ¿no? Por eso el desecho que comentaba antes, cuando rompemos la relación circular con el planeta, hoy se ha multiplicado. Es decir, nosotros somos parte del planeta. Todas esas corrientes nuevas que vimos con la urbanosfera, que tienen que suministrar todo tipo de productos y cosas esenciales de comida y utilización de objetos y tal a las ciudades, se compensan con que tienen que sacar también toda la porquería que se produce de las ciudades. Esa nueva corriente que funciona con los combustibles fósiles que nos dieron, sobre todo en el carbonífero, pues provocó que hay un montón de desechos en el medio ambiente ahora que andan metidos en las corrientes que ya eran naturales, como pueden ser las corrientes oceánicas o las corrientes del aire, ¿no? De la atmósfera. Ahí tenéis, por ejemplo, aquí tenéis América del Norte, América del Sur, aquí está Europa, África. Esto es la gran cantidad, pues en este caso, de cómo fue creciendo los plásticos en diferentes episodios de diferentes años, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, y cómo se formaron esos continentes de mierda que se están moviendo, de mierda he dicho, que se están moviendo en los océanos, ¿no? No solamente están en el Pacífico, están en todos, incluso en el Mediterráneo, como veremos. Esto supone que todo esto está entre la cadena trófica y nos estamos comiendo aproximadamente todos nosotros, en un país occidental, una tarjeta de crédito a la semana, unos 5 unos 5 gramos de microplásticos a la semana. Esto, llevado a un año completo, es que cada uno de nosotros nos comemos unas 3 muñecas Barbie todos los años a través de la cadena trófica, porque ya estamos dentro de esas corrientes, tanto naturales, compartiéndolas con la hidrosfera o con la atmósfera, como con las nuevas corrientes que hemos creado artificiales para suministrar todo tipo de productos a las ciudades. Nos hemos encontrado que a partir del año 2020 aparecen este tipo de trabajos que se centran en los microplásticos y los encuentran primero en los niños, en la caca de los niños y en el pis de los niños. Más tarde empiezan en las placentas, en la sangre, en fin, en el tejido adiposo y tal. En este trabajo que se presentó el año pasado, tenemos aquí a un investigador que igual os suena, se llama Antonio Turiel. Encuentran que, bueno, pues este es el movimiento de las partículas, en este caso de porquería, que hacen aquí tenéis en el Mediterráneo, ¿no? En Barcelona, Valencia, Mónaco, Roma, Nápoles, etcétera, con verdaderas zonas donde existe una densidad importantísima al sur de la península ibérica de este movimiento de estas partículas, ¿no? Más tarde vemos que, claro, si queremos más complejidad de sociedad y automatizar más los procesos industriales, utilizar los nuevos dispositivos electrónicos e introducir la automatización de todos los procesos, bueno, pues lo que tenemos es que también estamos viendo cómo aparecen los microplásticos en la sangre, en las placentas, en los pulmones. El año pasado, en 2024, los encontramos en los testículos, pero bueno, y ya pues, con los huevos de plástico, que supone que íbamos a reaccionar, pero tuvimos la suerte de que ya en este año 2025 se encontró que estaba en el cerebro y bueno, ya pues estamos mejor, ¿no? ¿Todo esto cómo lo vamos a solventar? Bueno, pues porque tenemos unas empresas maravillosas en España que van a reciclar muchísimo, algunas de ellas con nombres muy bonitos como Ecoembes, que ya no van a llevar estos materiales a países del tercer mundo, donde muchos de las baratijas que nosotros utilizamos las recogen niños en escombreras gigantes, donde suelen quemar esos plásticos para extraer el cobre y otros metales que utilizan para luego vender y que entran otra vez en el ciclo para nuestros teléfonos móviles y nuestros ordenadores y tal, ¿no? Y sobre todo en la industria armamentística de alta precisión. Estos niños, como por ejemplo en lugares como Costa del Marfil, en estos entornos llegan a alcanzar índices de leucemia de hasta el 50%, antes de los 14 años. Es una pasada, ¿no? Lo tóxico que es el azulejo, que a nosotros nos da exactamente igual porque tenemos a Ecoembes, ¿no? Pero bueno, no os preocupéis porque lo que vamos a hacer es introducir todavía la inteligencia artificial, lo vamos a automatizar todos los procesos industriales, con lo cual vamos a ser mucho más eficientes, ¿no? Y entonces vamos a evitar que se produzca todo esto. Bueno, otra de las cuestiones que vemos es cómo esta primera transición energética limpia, esta primera, va a durar unos 25 años y cómo vamos a reutilizar todos los materiales dentro de 25 años
vamos a tener unos índices de reciclado del copetín, con lo cual esta primera transición energética que nos hemos planteado va a reutilizar pues, las aspas y todo el material de los aerogeneradores para hacer la segunda generación dentro de 25 años. Sin embargo, estamos viendo que, bueno, ahora ya sabemos que esto suelta muchos microplásticos, hay unos grandes problemas, en el caso, por ejemplo, de los moluscos, de algunos moluscos en el Mediterráneo, en zonas donde hay offshore. Y bueno, pues aquí tenéis lo que estamos haciendo realmente ahora. Aparte de que, bueno, Tecnalia sí es la que está investigando algunos hormigones de muy mala calidad, baja resistencia, bastante caros de hacer. En otros casos las palas abandonadas se utilizan como pasarelas de ríos o de arroyos en algunas zonas. Siempre hay una segunda oportunidad, ¿no? Pero generalmente lo que se hace es enterrarlas. ¿Por qué? Pues porque producen microplásticos. Todo esto, bueno, desde el punto de vista de lo que habían pronosticado, o se había pronosticado en aquel estudio del año 1972 de los límites de crecimiento, nos comentaba que en el año 2025 pues ya la producción industrial empezaría, o ya había empezado a caer y estaría el máximo de población posible del planeta en su auge, ¿no? Esto tuvo una revisión en la que los recursos se multiplicaron por 2 en el año 2004 y bueno, pues el caso es que aquí se producía una caída en el crecimiento económico, se acababa la edad del crecimiento o la época del crecimiento acababa porque no había recursos, pero en el caso de que pusiéramos más recursos en esta revisión del año 2004, como veis aquí los multiplicamos prácticamente por 2, vemos que también se produce una caída de la producción industrial, o sea, que hay una caída límite al crecimiento, se acaba el crecimiento económico y en este caso no es por la falta de recursos, sino porque está tan saturado el medio ambiente de porquería que se produce todo tipo de desajustes, tanto en los seres humanos, en los sistemas de salud, en las propias fábricas y bueno, pues también se cae la producción industrial. Hay una revisión del año de finales del noviembre de 2023 en que se recalibran todos los datos de los límites de crecimiento y se parece bastante a la del año 1972. Se produce también en 2025 una caída de la producción industrial y bueno, pues aquí evolucionaría, la contaminación sigue aumentando prácticamente hasta final del siglo, ¿no? Los recursos siguen disminuyendo y en fin. Bueno, no voy a hablar ya porque es que vamos muy mal de tiempo de la transición energética que se los puso siempre como modelo que fue la alemana en la que bueno había participado el pueblo porque Angela Merkel fue una mujer muy comprometida con esta transición verde y bueno pues llegó a la conclusión de que todo esto que había empezado arriba, que era un discurso vertical que empezaban las instituciones y se imponía prácticamente a una población que era pasiva y simplemente no participada, pues se dio cuenta de que a lo mejor era que participase y bueno, pues hubiese estas comunidades energéticas y tal en un país bastante menos corrupto en este caso que el nuestro, ¿no? Y bueno, ¿cómo consiguieron? Bueno, pues al final el mix de, por ejemplo, del año 2023 en Alemania llega a tener un 19,6, casi un 20% de la energía primaria que consume es renovable. Ya sabéis que Alemania lleva varios años en decadencia de su producción industrial, como bien vaticinaron los investigadores del año 72 del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Bueno, ¿cómo consiguieron esto? Dentro del 20% de renovables, por ejemplo, la eólica supuso un 4,6%, que era bastante más que lo que había sido en años previos, en el 2022 o 2021. ¿Cómo consiguieron que el 4,6% de energía eólica funcionase a nivel de todo el territorio? Pues así, cada puntito de esos que veis es un polígono eólico en Alemania. Con esto consiguieron el 4,6% de energía primaria de carácter eólico. Si habéis viajado últimamente por Alemania, fijaréis que es como cuando entras de Navarra en Aragón. De repente son todos modillos por todos lados. Y ahí tenéis campo de Borja y todo lleno así. Bueno, os ha tocado que vais a ser los que nos vais a suministrar a los demás. Y también agua y centro de datos, prepararos. A ver, esto no es significativo, pero es verdad que en algunos casos, muchos de los más antiguos no se reciclaron, no pasaron a esa segunda generación de eólica o si queréis, fotovoltaica, sino que se dieron cuenta de que había algo más importante debajo, que era esto en general, pero son casos muy curiosos en los que se desmantelaron polígonos eólicos para extraer el carbón que había debajo, ¿no?
En Estados Unidos, mucho antes de la llegada de Trump, ya en el año 2021, dejó de invertirse en nuevos polígonos y al final, bueno, pues aquí tenéis las que fueron rechazadas, crecen a partir del año 2020 y prácticamente pues se fue olvidando poco a poco. Es decir, que con la llegada de Trump, básicamente tiene desahuciada esta línea de promoción, ¿no? Y no, es que en esto no me voy a meter porque es lo de Jacobson y tal, ¿no? Al final, bueno, pues yo mismo tuve que hacer un informe que me pidió la Fundación Sustegui Lacunza de cómo iba a ser la minería del futuro en Navarra a partir de la pandemia de 2020 y uno de mis objetivos fue el intentar a ver qué peso iba a tener esto dentro de lo que iba a ser la economía navarra, que muy facilita porque es como una capsulita. Somos muy poca gente en un territorio moderadamente pequeño en el que los datos son bastante accesibles. Y llega a la conclusión de que si el objetivo era la disociación entre la economía y la y el consumo de recursos, el objetivo era el decrecimiento. Estaba claro que tú no puedes ir disminuyendo, como decía el consejero de Industria e Innovación, quitar la base, el mineral, para intentar crecer económicamente, a no ser que lo traigas de fuera, claro. Y realmente pues era imposible hacer un crecimiento económico, ni siquiera del sector, del sector minero, disminuyendo el consumo de recursos. Y finalmente, bueno, pues llegaba a la conclusión también de que la sociedad puede mejorar mucho sin necesidad de crecer el PIB, porque el PIB, por ejemplo, ahora va a crecer un montón en Valencia. ¿Por qué? Porque se va a poner un mogollón de maquinaria funcional para volver a una situación previa a la catástrofe. Realmente tú vas a intentar volver atrás, pero con un gasto ingente de energía, de recursos y un gasto económico. Y el mayor momento, yo creo que de la historia, creo que es Fukushima, que se valora unos 700.000 millones de dólares, en el que crece el PIB porque se piensa que, claro, el hecho de limpiar aquello va a costar tantísimo para volver a una situación que nunca va a llegar, que es volver a una etapa anterior. Y esta es la perversión de parámetros como el PIB, ¿no? Y esto ya se lo dejo aquí a Antonio y vamos terminando, ¿eh?